No, solo dije buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ari. Como les decía, la clase pasada ya terminamos la primera unidad, antecedentes de instituciones del derecho colectivo de trabajo. El día de hoy vamos a comenzar con la segunda unidad, que es la organización administrativa del trabajo. Buenas tardes, Rosana, mucho gusto. ¿Sí pudieron ver la diapositiva y el PDF que les subí a Classroom? Sí, Lick, muchísimas gracias. Sí, Lick, gracias. Perfecto. Gracias. Miren, ustedes saben, de verdad tenía esta duda desde el semestre pasado, porque a veces me sale un mensaje, yo que es como virus o no sé. Ahorita me salió un mensaje que Ari había mandado: hola a todos, soy de Tacatico o algo así. ¿No les aparece a ustedes? Es una como aplicación que graba lo que usted dice, Lick. O sea, ¿usted tiene esa aplicación? Sí. Yo decía desde que comencé a dar clases así en línea, decía, ¿por qué me saldrá eso? Una vez hasta incluso con un compañero le dije, mire, ¿qué pasó? No entiendo. Bueno, gracias por la aclaración. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, Lick. Sí, licenciado. Gracias. Sí, ahora sí ya se ve. Bueno, comencemos pues. Como les decía, la segunda unidad, la organización administrativa del trabajo, es decir, desde el ámbito administrativo, cómo está organizado el trabajo. Primero vamos a ver los antecedentes. Obviamente, ¿quién es la organización administrativa máxima en cuanto a la rama laboral o rama del trabajo? El Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vamos a ver la organización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la impugnación de las resoluciones de la Administración del Trabajo. Por lógica, ¿quiénes emiten las resoluciones administrativas de trabajo? El Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. ¿A través de quién? De la Inspección. La Inspección General de Trabajo. Bien, ahí está, perfecto. Bueno, y por último, el juzgamiento y sanción de las faltas de trabajo. Bueno, pues comencemos. Primero, antecedentes. Vamos a comenzar definiendo qué es ministerio, de latín ministerium. Es el cargo que ejerce una persona, hablando ministerio como el ministro, digamos, la máxima autoridad. Entonces, es el cargo que ejerce una persona y forma una parte de los departamentos en que se divide la administración de un estado. El Ministerio de Trabajo tiene su antecedente en Francia. Miren, está en mayúscula, seguro, pregunta de examen. En el año de 1906, y este surgió ante la necesidad de resolver los problemas laborales y por la imperiosa necesidad de regular el trabajo y proteger al trabajador. Entonces, ¿por qué siempre eso es así ha sido y así será? Cuando surge, hablando de administración pública o administración judicial, ¿por qué crean un juzgado nuevo? Porque los demás ya tienen mucho trabajo y hay alta demanda de demandas, valga la redundancia. En este caso, ¿por qué crearon o por qué se dio la figura del ministerio? Ahí lo dice, ante la necesidad de resolver los problemas laborales. Es decir, tenía que haber un ente especializado en la materia para poder resolver los problemas. Es por ello que después de la firma del Tratado de Versalles, ¿qué dije que era el Tratado de Versalles de 1919? Las clases pasadas. ¿A qué le da origen el Tratado de Versalles? La OIT. Los derechos humanos a la OIT. OIT, muy bien. Bueno, entonces es por ello que después de la firma del Tratado de Versalles en 1919, todos los regímenes de gobiernos adoptaron en su estructura gubernamental este ministerio y de esa suerte se da la creación del mismo. Entonces, ¿cuándo nacen los ministerios o cuándo nace esta figura de administración pública? Después de la firma del Tratado de Versalles, ¿verdad?
Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de los antecedentes en Guatemala. El antecedente anterior era nivel mundial, ¿verdad? General. Bueno, primer antecedente en Guatemala. En Guatemala el desarrollo de la estructura gubernativa de trabajo aparece durante los gobiernos de José María Orellana y el general Lázaro Chacón. Obviamente no les voy a preguntar en el examen durante qué gobiernos surge el primer ministerio. No me interesa que sepan en qué gobierno, sí o sea, me interesa que tengan conocimiento, más no que se lo vayan a estudiar y aprender nombres. No soy de preguntar nombres ni de autores ni nada de eso. Bueno, mediante el decreto gubernativo 909, promulgado el 5 de diciembre de 1925, se creó el Departamento Nacional de Trabajo. Entonces, si se dan cuenta, ya está el primer nombre de esa institución que actualmente es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo se llamaba? Departamento Nacional del Trabajo, con funciones de inspectoría y de composición de conflictos individuales y colectivos. Vamos al segundo antecedente de Guatemala, obviamente posterior al primero, ¿verdad? La Revolución de 1944 trajo la promulgación definitiva de leyes de carácter social, siendo las siguientes: Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, más conocido como ICS, el Código de Trabajo y finalmente la Ley de Reforma Agraria. Entonces, ¿cuál es el segundo antecedente? Posterior a la Revolución de 1944, ya se promulga definitivamente las leyes de carácter social. ¿Cuáles fueron las primeras leyes de carácter social? Ya dije, Ley del ICS, Código de Trabajo y la Ley de Reforma Agraria. Tercer antecedente en Guatemala. Con fecha 25 de abril de 1945, se promulga el decreto número 93 del Congreso de la República, el cual instituye el Ministerio de Economía y Trabajo. Miren cómo se llamaba. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba el primero? El primer antecedente. Departamento Nacional del Trabajo. Perfecto. Entonces, posteriormente, el 25 de abril de 1945, mediante el decreto número 93 del Congreso de la República, se le llama o instituye el Ministerio de Economía y Trabajo, con sus atribuciones principales, conservando ese nombre hasta la promulgación del decreto número 1117 del Congreso de la República de fecha 17 de octubre de 1956, en el cual se crea el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. ¿Se dan cuenta? Tuvo otro nombre antes del que tiene actualmente. Entonces ya vimos, ¿verdad? Departamento Nacional del Trabajo, segundo nombre que tuvo, Ministerio de Economía y Trabajo, tercer nombre que tuvo, Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, y posteriormente Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tal cual es conocido en la actualidad. Actualmente, el decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, ley del organismo ejecutivo, regula todo lo referente al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiéndole a dicho ministerio hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, la formación técnica y profesional y la previsión social, entre otras. ¿En dónde está regulado de esto que estamos hablando? En el artículo 40, de la ley antes referida, es decir, la ley del organismo ejecutivo. En conclusión, la verdadera fecha de creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como su nombre, han sido objeto de distintos análisis, llegándose a la conclusión que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social fue creado el 8 de febrero de 1947, con la emisión que hiciera el Congreso de la República del decreto número 330, Código de Trabajo, el cual cobró vigencia el 1 de mayo de 1947, el cual sufrió reformas por el decreto 1441, siendo este el Código de Trabajo actual, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo es el aniversario de dicho ministerio? Se celebra el 19 de octubre de cada año. ¿Estamos?
Miren, yo sé que esta segunda unidad, se los prometo, a mí no me gusta, pero ni modo, está en el programa y es bueno que sepan cómo está organizado administrativamente el trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta en cuanto a antecedentes? No, Lick, todo bien. Bueno, ahí se recuerdan lo que les dije desde el primer día de clase, lo que esté en negrilla y resaltado o subrayado es como que más importante, o sea, le tienen que poner énfasis. Por favor, ¿alguien levantó la mano? Licenciado, con una consulta. Dime. ¿Esto entra todavía en el primer parcial? Sí, claro. Ah, ok, gracias. Bueno, seguimos. 2.2, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ya constituido plenamente, ¿verdad? Misión. ¿Cuál es la misión de este ministerio? Es la institución del Estado encargada de promover y verificar el cumplimiento de la legislación laboral, así como elaborar e implementar políticas y programas de equidad relativas al trabajo decente y la previsión social, en beneficio de quién, obviamente, de la población trabajadora y grupos en riesgo de vulnerabilidad laboral. ¿Quiénes creen que son estos grupos de riesgo o vulnerables en temas laborales? ¿Perdón? La clase trabajadora. No, oigan la pregunta. Aquí establece que hay grupos de riesgo o grupos vulnerables dentro de la relación laboral. O sea, ya hablando de los trabajadores. ¿Qué trabajadores o qué grupo de trabajadores creen que son estos grupos vulnerables? Las mujeres, Las mujeres y los niños. Las mujeres y los menores de edad. Ajá. pero también podrían ser las personas con capacidades especiales. Muy bien, perfecto. Bueno, objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este ministerio? Primero, promover la revisión y cumplimiento del marco legal e institucional laboral, que mejore las condiciones, dignifique a los trabajadores y garantice tanto a empleadores y trabajadores el desarrollo óptimo de las relaciones de trabajo. Segundo, fortalecer el sistema de gestión de la hoja de ruta para disminuir el trabajo infantil. 3. Promover la instalación de la unidad de probidad y transparencia en la Inspección General de Trabajo. 4. Definir la política nacional de trabajo decente eso sí, miren, los invito, no entra en el examen, es para cultura de ustedes. Lean esa política nacional de trabajo decente, es muy buena. Ahí se los dejo como consejo. Bueno, definir la política nacional de trabajo decente con la participación de todos los sectores del país, que integre el nivel local, municipal, departamental y nacional. ¿Qué creen que se refiere que con la participación de todos los sectores del país, hablando en materia laboral, ¿a qué creen que se refieren estos sectores? El sector agrícola, tal vez, campesino. Ajá, sector agrícola, ¿qué otro sector? Industrial. Ajá, ¿y otro? Profesional también podría entrar. ¿Y el último? Que es muy fuerte en todo el oriente. Más que todo en ¿Perdón? Ganadería. Ese, perfecto. Bueno, otro, promover el Sistema Nacional de Información para mejorar la toma de decisiones y priorización de acciones en materia laboral. También, esa es muy buena. Cuando puedan, métanse a la página del Ministerio, ese Sistema Nacional de Información es muy bueno porque ¿qué es lo que busca este sistema? Obviamente, el nombre lo dice, ¿verdad? Informar a la población cuáles son sus derechos, que si pueden reclamar, que no pueden reclamar. Es como un como tutorial para aquellas personas. En realidad es para toda la población, pero obviamente lo va a ver alguien que quiere trabajar o que está trabajando, ¿verdad? Bueno, fortalecer la inspección integral que considere las condiciones laborales, salud y seguridad ocupacional. ¿Quién creen que es esta inspección integral? ¿El IX? Inspección de trabajo. Muy bien, Inspección General de Trabajo.
Otra, fortalecer el mecanismo de diálogo y consenso en la definición de prioridades para el abordaje del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que propicie el desarrollo integral del país. Vamos al organigrama. ¿Alguien sabe qué es todos me imagino saben qué es un organigrama en cuanto a administración pública, ¿verdad? Sí. ¿Alguien que no sepa para explicarlo? Sí, ¿Todos? Bueno. Entonces, ¿cómo está instituido o cómo está, ahí sí que cuál es el organigrama jerárquico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Bueno, voy a usar ahorita muchos ademanes para que me entiendan. Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ministro, perdón, de Trabajo y Previsión Social como cabeza del ministerio, ¿verdad? ¿Quién es el actual ministro de Trabajo y Previsión Social? El magíster Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer. Después de que abajo del ministro están los viceministerios. Cada ministerio tiene diferentes viceministerios, tanto en cantidad como obviamente en nombres, ¿verdad? No se va a llamar un ministerio de trabajo, un viceministerio, perdón, de trabajo, igual que un viceministerio de gobernación, ¿verdad? No tienen nada, o sea, no se pueden llamar igual porque no desarrollan funciones ni tienen atribuciones similares ni nada. Bueno, entonces dijimos está el ministro, ¿verdad? El magíster Rodríguez Pellecer. Abajo del ministro, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social cuenta con 3 viceministerios. El primero es el de Administración del Trabajo. Es la viceministra de este viceministerio, es la licenciada María Isabel Salazar Urrutia. A la par de este viceministerio está el Viceministerio de Administración Financiera. ¿Qué va a ver este ministerio? Obviamente, ¿verdad? Todas las finanzas del ministerio en general. El viceministro de este viceministerio es el licenciado Rodolfo Estuardo Varela Martínez. Y por último, siempre a la par de los otros 2 viceministerios, está el Viceministerio de Previsión Social y Empleo. La viceministra de este viceministerio es la licenciada Giovanna Salazar Ortiz. Previsión Social y Empleo, que mira, obviamente, todo, ¿verdad? A mi consideración, este es el más fuerte, el que más trabajo tiene, ¿verdad? Abajo de estos viceministerios está la Dirección General de Trabajo y a la par la Inspección General de Trabajo. ¿Qué pasa con esta? Si bien es cierto, ya dijimos, ¿verdad? Ministro, viceministros, direcciones, vamos abajo. Si se dan cuenta, Dirección General de Trabajo, Inspección General de Trabajo con rango de dirección. ¿Qué quiere decir esto? No es una dirección, pero sí se considera jerárquicamente como una dirección. Si se dan cuenta, porque obviamente no le van a poner también Dirección General del Trabajo, ¿verdad? Si hay una. Entonces le ponen Inspección General de Trabajo, pero tiene rango de dirección. Otra dirección es la Dirección General de Previsión Social y por último la Dirección Administrativa. Seguidamente está el Consejo Técnico y Asesoría Jurídica y por último están las unidades, ¿verdad? Unidad de Planificación y Modernización, que es la encargada de ver que todos los de modernizar, es decir, de darle seguimiento, de evolucionar todo en cuanto a materia laboral. Planificación, pues obviamente, ¿verdad? La palabra lo explica. Unidad de Asuntos Internacionales. Esta, en mi consideración y opinión personal, es la unidad más bonita dentro del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque es la que trabaja directamente con la OIT para ver los convenios que emite esta. Así, y esta también es la encargada de ver todos los tratados internacionales en materia de derecho laboral. Entonces, a mi consideración, esta es la más bonita porque es como más interactiva, ¿me entienden? Bueno, después está la unidad de auditoría interna. ¿Qué es esta? Creo que en administración pública todos tenemos una auditoría interna. Supongamos en el organismo judicial, en cuanto a los tribunales, está la Supervisión General de Tribunales y en cuanto a los puestos administrativos está auditoría, ¿verdad?
Bueno, y por último, la unidad de administración financiera. Bueno, ahora vamos a explicar antes de eso, la legislación aplicable por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Primero, obviamente, la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Lo regulado en los artículos del 193 al 201, que es la sección tercera y regula todos los ministros de Estado. Están las funciones del ministro. Está el Consejo de Ministros y su responsabilidad, requisitos para ser ministro, prohibiciones para ser ministro, la memoria de actividades de los ministerios. ¿Alguien sabe qué es esto de memoria de actividades? No, licenciado, ¿será que podría indagar un poco? Es algo así como el informe anual que da el presidente, solo que de cada ministerio. Tal cual así, muy bien. Es una, o sea, el ministerio tiene que informar no solo al presidente, sino que a la población en general qué han realizado en determinado tiempo. A eso se le llama memoria de actividades de los ministerios. Entonces, si quieren se lo leo, artículo 198. Los ministros están obligados a presentar anualmente al Congreso en los primeros 10 días del mes de febrero de cada año la memoria de las actividades de sus respectivos ramos, el cual deberá contener además la ejecución presupuestaria de su ministerio. Pero sí, tal cual lo dijo el compañero, es lo mismo que hace el gobierno cuando presenta memorias, el organismo judicial también lo hace, todas las entidades públicas están obligadas a hacerlo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué otra ley es aplicable por el ministerio? El Código de Trabajo, obviamente, ¿verdad? Regulado del artículo 274 al 282. Entonces es el capítulo primero, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y ahí establece, ¿verdad? Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean competencias de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patrono y trabajadores. Dicho ministerio y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben coordinar su acción en materia de prevención social, con sujeción a lo que dispone la ley orgánica de este último y sus reglamentos. Bueno, otra ley aplicable, el Acuerdo Gubernativo 215-2012, el cual les dije que tuvieran a la mano, es el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y, obviamente, de la que ya hablamos, ¿verdad? El decreto número 114-97, que es la ley del organismo ejecutivo, específicamente en el artículo 40. Bueno, ahora sí voy a ir explicando uno por uno el ministro, los viceministerios, las direcciones, la inspección, que ya dijimos que no es dirección, pero tiene rango jerárquico de dirección, las unidades y todo, ¿verdad? Bueno, tal como se enlistó anteriormente, en la composición del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, desarrollaré las atribuciones principales de cada una de las direcciones y demás unidades que conforman dicho ministerio. ¿Por cuál comenzamos? Obviamente por el mero, ¿verdad? El ministro de Trabajo y Previsión Social. El ministro de Trabajo y Previsión Social es miembro del gabinete del gobierno de la República. Todos saben qué es el gabinete de gobierno, ¿verdad? Sus ministros. Ajá. ¿Y quién es más? Obviamente. Vicepresidente. Vicepresidente. Secretarios. También secretarios. Presidente, vicepresidente, secretario de la presidencia y los ministros, ¿verdad? Bueno, su labor esencial
constituye la planificación, orientación, dirección y ejecución de la política laboral del país, con la colaboración de los distintos servicios y funcionarios de la rama administrativa de trabajo. Ojo a esto, es la autoridad superior del ministerio. Ejerce jurisdicción en toda la República y desempeña funciones permanentes sobre las dependencias, oficinas, funcionarios y empleados de dicho ministerio. Actualmente, como ya lo había dicho, es el magíster Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué hay que rescatar de esto? Que es a nivel república, es decir, no hay ministros regionales como en otros países, ¿verdad? Aquí es a nivel república y es un ministro. Bueno, y es la autoridad superior de dicho ministerio, ¿verdad? Vamos con el primer Viceministerio de Administración del Trabajo. Su labor esencial es administrar el funcionamiento del Centro de Consultas Laborales. ¿Han oído eso? Centro de Consultas Laborales. Sí, Dick. ¿Quién dijo Yo sí? no. Explíquenos qué es. Explíquenos. Es una unidad que tiene el Ministerio de Trabajo donde uno puede consultar, por ejemplo, trabajos en el extranjero, empresas que ponen a disposición plazas de distintas... Uh-huh. Eso es como lo dice el nombre, ¿verdad? Usted va y ellos le dicen, mire, bueno, algunas empresas lo hacen, ¿verdad? Que mandan sus plazas vacantes a este centro de consultas laborales, otras no. Entonces llega una persona que quiere trabajar, ¿o saben dónde es muy famoso este centro de consultas? ¿No han oído la Feria del Trabajo que se hace? Se hacía, o no sé si se hace ahí en el Parque de la Industria. Yo creo que después de pandemia ya no hicieron, pero no sé. Ahorita ya no han hecho... ¿Verdad que no? No. Bueno, pero ahí eso era, ¿verdad? O sea, llegaba cada como que empresa, ojo, eso es ámbito privado, ¿verdad? Cada empresa como que tenía su kiosquito, por decirles algo, y entonces ya llegaban todas las personas y miraban una empresa que les interesaba, entonces llevan a preguntar requisitos, qué perfil pedían para el puesto y todo eso. Para eso sirve el Centro de Consultas Laborales. Por favor. Sí, solo le quería decir que por el momento el Ministerio de Trabajo se ha apoyado mucho en las municipalidades, entonces a través de ellas han estado haciendo las ferias del empleo. Mire, qué interesante. Con apoyo del Ministerio de Trabajo y la iniciativa privada. Qué interesante. Gracias por la observación y el aporte. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, que eso lo están haciendo a través de la Ventanilla Única Municipal de Empleo. Ya tienen como 4 o 5 años de hacerlo. Miren qué bonito. También realizan esas ferias de empleo en diversos departamentos del país. Ajá, las mismas BUMES son las que organizan esas. A veces son ferias y a veces son solo de una empresa les pide que les pongan un kiosco y se los ponen rápido. Por lo regular cerca de la Munijo. No, qué bueno, porque yo recuerdo vagamente cuando hacían esas ferias eran unas cantidades de personas para poder entrar a esa feria que a la gran, obviamente, personas con necesidad de trabajo, ¿verdad? Pero qué bueno, miren, gracias por el aporte. Bueno, ¿alguien levantó la mano, por favor? Buenas tardes, licenciado. Sí quería aportar que las ferias las realiza la Fundación Pro Educación y Empleo, que colabora con la municipalidad para llevar a cabo todas esas ferias en diferentes zonas del país, ¿verdad? Qué interesante. Voy a investigar más de eso. Gracias, oyeron muy amables. ¿Vieron? Yo también aprendo de ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cuál es esto de Centro de Consulta Laboral? Ya lo dijimos, ¿verdad? Coordinar con las diferentes dependencias del ministerio las actividades que deben ser realizadas en conjunto, así como promover acciones que favorezcan la organización, el desarrollo y la democratización de las prácticas sindicales. Actualmente es la licenciada Marisabel Salazar Urrutia, ya lo dijimos, ¿verdad?
Viceministerio de Administrativo Financiero. Obviamente, ¿verdad? Uno oye finanzas y ya sabe que estamos hablando de dinero. Su función esencial, tal cual reza en el nombre de dicho viceministerio, es administrar los recursos financieros que son asignados al ministerio en un periodo fiscal, de forma eficiente, con calidad y transparencia en la ejecución del gasto. Pregunto, ¿alguien trabaja en administración pública? ¿No? Sí. ¿En el Estado se refiere? Sí, ajá. Yo trabajo para el Ministerio de Salud. Ah, va. Y no sé, tampoco quiero que nos cuente de dónde ni nada, pero me imagino que trabaja para alguna unidad, alguna dirección o algo. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Va. Entonces, ya saben que obviamente del presupuesto general se le da a cada ministerio, ¿verdad? Se le da. Ese ministerio, obviamente, ese presupuesto no es para que solo se lo quede el ministro y él, no. ¿Qué pasa con ese presupuesto? Ese dinero lo dividen, obviamente hay direcciones que requieren más presupuesto que otras direcciones. Entonces, ahí es donde entra la división del presupuesto fiscal que le asignan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Y quién es el encargado de velar que, por ejemplo, la unidad de cualquier unidad que tenga asignado tal presupuesto y miran que no lo ejecutan, no lo gastan, no lo mueven? ¿Qué va a pasar al año siguiente? Seguramente les quitan presupuesto y se lo dan a otra unidad que necesite. Y así es en la administración pública, y no solo en los ministerios, sino eso es en todas las entidades públicas. Bueno, actualmente el viceministerio del viceministro de este viceministerio es el licenciado Rodolfo Estuardo Varela Martínez. Y por último está el Viceministerio de Previsión Social y Empleo. Como les dije, para mí este es el más duro. Su función esencial es promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores. Es decir, este viceministerio es el encargado de recibir todas las quejas, denuncias, todo eso, ¿verdad? A través, ya vamos a ver de qué dirección. Bueno, prevenir los conflictos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que es conciliador, ¿verdad? Este viceministerio es conciliador. E intervenir de conformidad con la ley en la solución extrajudicial de estos. ¿A qué se refiere extrajudicial? Es decir, nos vamos a ir a sentar a una cafetería a arreglar el problema, ¿o qué se refiere extrajudicial? La vía de conciliación, tal vez. Ajá, pero ¿a través de qué vía? Sin intervención de juez. ¿Y qué vía es esa? Cuando no es judicial, ¿qué es? Administrativo. Bien, perfecto, administrativo. Gracias. Y propiciar el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos laborales. Todo ello de conformidad con las leyes que se rige dicho ministerio. Actualmente es la licenciada Giovanna Salazar Ortiz. Mis respetos para esa licenciada, por cierto. Bueno, vamos con las direcciones. Dirección General de Trabajo, que es como que la más sonada o la más sin saber del organigrama del Ministerio de Trabajo. Todos hemos oído Dirección General de Trabajo, ¿verdad? Esta dirección pertenece al Viceministerio de Administración de Trabajo. Miren a quién pertenece. Según lo establece el artículo 11 del Acuerdo Gubernativo. ¿Alguien tiene el Acuerdo Gubernativo 215-2012 para que me haga favor de leer el artículo 11? Nadie lo tiene en la mano. Gracias, muy amable. Yo estaba buscando. Artículo 11. Estructura interna del Viceministerio de Administración de Trabajo. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Viceministerio de Administración de Trabajo se estructura de la manera siguiente. 1. Inspección General de Trabajo. 1.1. Secretaría General de la Inspección General de Trabajo. 1.2. Departamento de Asesoría Jurídica. 1.3. Subinspección General de Trabajo en Conciliaciones. 1.4. Subinspección General de Trabajo en Visitadurías.
Ujú, 1.5, unidad de notificaciones. ujú. 1.6, departamento de consultas laborales. 1.7, departamento de procesos judiciales. 2, dirección general de trabajo. Ahí está. 2.1, departamento nacional del salario. 2.2, departamento de registro laboral. 2.3, departamento de protección al trabajador. 3, dirección de fomento a la legalidad laboral. Hasta ahí, hasta ahí. Le agradezco mucho, compañero. Muchas Ok. gracias. Bueno, entonces, como bien le dio el compañero, la Dirección General de Trabajo pertenece al Viceministerio de Administración de Trabajo. ¿Y qué es o cuál es la función de esta? Es la encargada de dar certeza jurídica a los actos de tipo laboral, establecer las medidas necesarias para un adecuado control de los salarios mínimos, tratar los asuntos de colocación, educación e instrucción de los trabajadores, llevar registros estadísticos del ministerio, entre otras. Para ese efecto cuenta con, ya les dijo el compañero, la subdirección de salarios, subdirección de relaciones laborales, secretaría, asesoría jurídica, departamento de protección al trabajador, registro laboral, departamento nacional de salarios, oficina nacional del empleo, departamento de estadísticas, entre otros. Entonces, ya saben en dónde buscar qué unidades o departamentos pertenecen a la Dirección General de Trabajo, artículo 11 del Acuerdo Gubernativo 215-2012. Cabe mencionar que en dicha dirección también se registran la inscripción de los sindicatos. Oigan esto, muy importante, pregunta de examen seguro. ¿En dónde registra uno los sindicatos? En la Dirección General del Trabajo. Se lleva un archivo de los contratos que se presentan a esa dirección y verifican las condiciones de higiene que tienen los trabajadores dentro de las empresas. ¿Qué es lo que más me interesa que se les quede de esta Dirección General de Trabajo? Que aquí se registra la inscripción de los sindicatos. ¿Estamos? La Dirección General de Trabajo es la encargada de tramitar las solicitudes de reconocimiento de personalidad jurídica, aprobación de estatutos e inscripción de organizaciones sindicales, según lo establecido en el artículo 218 del Código de Trabajo. ¿Alguien que me lea el 218, por favor? Artículo 218. Con el fin de obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos e inscripción de los sindicatos, debe observarse el procedimiento siguiente. Presentar solicitud escrita en papel simple directamente a la Dirección General de Trabajo o por medio de la autoridad de trabajo más próxima, dentro del plazo de 20 días contados a partir de la asamblea constitutiva del sindicato, en la cual debe señalarse el lugar para recibir notificaciones. Hasta ahí. Gracias, Brian. Brian fue, ¿verdad? Sí. Gracias, Brian. Porque lo demás ya lo vamos a ver cuando miremos sindicatos. Pero si se dan cuenta en dónde está regulado, ante quién se inscribe los sindicatos, artículo 218, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos con la inspección. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno. Vamos con la Inspección General de Trabajo, que también es de las más escuchadas, si no es que la más escuchada del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Con rango de dirección, rango, no es dirección, aclaro, no es dirección, tiene rango de dirección. Dicha inspección pertenece, ya lo había dicho el compañero cuando leyó el artículo 11 del Acuerdo Gubernativo, a la administración, al Viceministerio de Administración de Trabajo. Dentro de sus atribuciones principales se pueden señalar las más importantes. Primera, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes referentes al trabajo y previsión social.
procurar la conciliación de patronos y trabajadores en los asuntos que se sometan a su conocimiento, siempre que dichas conciliaciones produzcan arreglos que no vulneren el derecho de trabajo vigente y las conquistas adquiridas por los trabajadores. ¿A qué creen que se refiere esto de conquistas adquiridas por los trabajadores? A los actos colectivos. Los colectivos. Ajá, a las mejoras de condiciones de trabajo. Muy bien. Tercero, asesorar al despacho ministerial. ¿Cuál es el despacho ministerial? Obviamente el ministro, ¿verdad? Para que lo tengan como sinónimo. Asesorar al despacho ministerial y a otras dependencias del ministerio en las consultas que fueren formuladas, ya sea por conocer de forma directa los asuntos de materia laboral o por su conocimiento en la resolución de conflictos. Me trae uno, ¿verdad? Ah, no. 4. Hacer las publicaciones que considere pertinentes en cuanto a orientar a los usuarios en materia de trabajo, previsión social. Otro, constituirse como parte en los conflictos judiciales que por disposición legal le corresponda, tal como lo regula el artículo 280 del Código de Trabajo. ¿Alguien me lee el 280, por favor? Artículo 280. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago precedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos, o cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo que en cuanto a estas últimas se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí está. Gracias. Gracias, Brian. Entonces, si se dan cuenta, ese artículo establece en dónde es que tiene que apersonarse o tenerse como parte, que es lo mismo, dentro de un proceso a la Inspección General de Trabajo. Cuando figuren en el conflicto, ya sea individual o colectivo, de las dos, ¿verdad? De carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad, trabajadoras de maternidad, es decir, mujeres en estado de maternidad o preñez, y este último, si el ICS ya se apersonó, ya no se puede apersonar la Inspección General de Trabajo en cuanto a esto de la maternidad. Y la otra, que para serles bien sincero, en realidad se tendría que apersonar en todos, ¿verdad? Porque miren, dice, en la relación de trabajo que haya terminado sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos. ¿Por qué denuncian la mayoría? No estoy diciendo que todas sean por eso, pero ¿cuál es la gran mayoría de demandas de los trabajadores? Obviamente por que no les han pagado la indemnización, no les han pagado sueldos caídos o prestaciones, ¿verdad? Bueno, seguimos. En su función de ente vigilante, pregunta, ¿cuál es el ente vigilante del Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Un ejemplo, ya saben, Inspección General de Trabajo. Del cumplimiento de las normativas de trabajo y de previsión social. Llevar a cabo los procedimientos administrativos. Siempre estamos hablando organización administrativa. No van a ver aquí un procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque es puramente administrativo. Y promover la sustentación, me confundí ahí, de los procesos declarativos de faltas y ejecución de las sanciones impuestas a los infractores de la normativa del trabajo y previsión social. Siempre en el ámbito administrativo. ¿Estamos? Entre las funciones administrativas correspondientes a los inspectores de trabajo es que al momento que comprueban que en determinada empresa se ha violado las leyes laborales o sus reglamentos, el propio inspector podrá levantar o suscribir acta, previniendo al patrono a que se ajuste a derecho dentro del plazo que para el efecto le señale. Esa prevención la hace el inspector de trabajo en carácter de autoridad. Y si no se enmienda la violación a la ley de trabajo infringida,
de oficio debe denunciar el hecho ante los tribunales de trabajo y previsión social para que le impongan la sanción al patrono infractor, tal como lo regula el artículo 281, literal L del Código de Trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esta última atribución de la Inspección General de Trabajo? Ustedes no han visto, o a los que trabajan en iniciativa privada, cuando llega el inspector, el patrono se pone pero nervioso o amable, condescendiente, sí, váyase, no tengan pena, váyase, ¿me entienden? Da más permisos. ¿Por qué? Porque si el inspector llega a ver que en esa empresa se está violentando, tergiversando algún derecho del trabajador, aquí lo establece claramente el artículo 281, literal L. Está obligado a levantar un acta y esa acta se la da al patrono y le da un plazo para que corrija dicha infracción. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Fíjese que estoy leyendo el artículo 181, pero solo llega hasta el literal H. Eso estoy viendo, espérame. Hasta la H. Sí, licenciado, parece que fue reformado el inciso L y se adiciona el inciso M por el artículo 19 del decreto número 18-2001 del Congreso de la República. Y también fue reformado por el artículo 6 del decreto número 7-17 el 6 de junio de 2017. Todos tienen lo mismo en sus No, acuerdos. yo tengo hasta el artículo 280, hasta la literal M. M. Sí. Ajá, igual yo. Que fue adicionada por el decreto 18-2001 del Congreso de la 18-2001. República. El mío también fue reformado por el decreto 7-2017. Igual que la compañera. Sí, Lick, a mí también. Bueno, entonces vamos a dejar eso en el tintero, ¿vieron? Pero como el compañero dijo que la adición fue por el decreto 2001 y esta reforma fue el 2017. Ajá, entonces ese es el que está bien. Bueno, vamos a dejar eso en el tintero. Bueno, esta es la importancia de esta dependencia, que el propio código le confiere el carácter de asesoría técnica del ministerio, según lo establecido en el artículo 279 del Código de Trabajo. Ese sí, o ese también no me van a decir. Ese sí está. No, ya me habían asustado. Bueno, entonces ya sabemos, ¿verdad? La Inspección General de Trabajo es la encargada de resolver, en palabras coloquiales, es la encargada de resolver los conflictos que surjan entre trabajador y patrono, o ya sea en el derecho individual de trabajo o en el derecho colectivo a través de los sindicatos o coaliciones con el patrono o viceversa. ¿Estamos claros? Bueno, estas funciones o atribuciones serán realizadas por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, los cuales deben velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten, las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en lo futuro, concediéndole calidad de título ejecutivo a los arreglos directos y conciliatorios que suscriban ante los inspectores y trabajadores sociales de dicha dependencia, los patronos y trabajadores, ¿verdad? Obviamente. Además, dicha inspección, según su organigrama, cuenta con las siguientes dependencias: subinspectoría, secretaría, asesoría jurídica, visitaduría y mediación y conciliación. Esa la leyó el compañero, ¿verdad? Una de las dependencias más importantes del Ministerio de Trabajo, no estoy diciendo que las demás no sean importantes. ¿Qué quise decir con una de las más importantes? Es decir, la más conocida, ante la que más acude el trabajador, es esta, ¿verdad? Cuyas atribuciones son de primordial interés y aparecen reguladas genéricamente en los artículos del 278 al 282 del Código de Trabajo. Bueno, vamos con la otra dirección. Dirección General de Previsión Social.
¿A cuál pertenece a qué viceministerio pertenece esta dirección? Al Viceministerio de Previsión Social y Empleo, según lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo Gubernativo 215. Por favor, ¿quién me lee el artículo 13 en la parte conducente? No todo, sino solo donde establezca Dirección General de Previsión Social. Nadie tiene ahí su acuerdo. Número 1, Dirección General de Previsión Social. Gracias. 1.1, Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. 1.2, Departamento de Promoción y Divulgación de Derechos Laborales en Población en Riesgo Vulnerabilidad. 1.2.1, Sección de la Mujer Trabajadora. 1.2.2, Sección de Protección al Adolescente Trabajador. 1.2.3, Sección de Trabajador con Discapacidad. 1.2.4, Sección de Pueblos Indígenas. Y 1.3, Departamento del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. Gracias. Si se dan cuenta, ahí la compañera leyó todos a los que, cuando les hice la pregunta, ¿quiénes son los grupos de riesgo de vulnerabilidad? Ahí los dijo la compañera. Los puede repetir, son los últimos: adulto mayor, pueblos indígenas, ¿qué otro día? Mujer, Secretaría de la Mujer. Mujer trabajadora, protección al adolescente trabajador, trabajador con discapacidad, pueblos indígenas y programa de aporte económico del adulto mayor. Va, entonces ya saben cuáles son, 5 son, ¿verdad, compañera? Sí. Va, ya saben cuáles son los 5 grupos de riesgo de vulnerabilidad: adulto mayor, pueblos indígenas, personas con capacidades especiales, adolescentes, trabajadores obviamente, y la mujer, ¿verdad? La mujer, entendámoslo en el ámbito de todo, ¿verdad? No solo a la mujer que está embarazada, porque también hay mucha discriminación laboral en cuanto al género femenino, ¿verdad? Bueno. Dentro de sus funciones están las siguientes: atención de recreación de los trabajadores. ¿A qué le suena esto de atención de recreación de los trabajadores? Al IRTA. Ay, todos hemos ido al IRTA, ¿verdad? Bueno. Atención de recreación de los trabajadores, analizar, planificar y determinar las medidas necesarias para que las condiciones de trabajo en Guatemala minimicen los riesgos profesionales. C, brindar atención a los casos de discapacidad, ¿se dan cuenta? Diseñar y establecer mecanismos que permitan el desarrollo de los trabajadores tomando en base su sexo, edad, condición física. ¿Por qué acabo de decir que discriminan mucho a la mujer o al adolescente, o quieren explotar mucho al adolescente? Entonces, ¿por qué creen que es necesario diseñar y establecer mecanismos que permitan el desarrollo de los trabajadores tomando en cuenta sexo, género, edad y condición física? Pregunto, ¿será que una mujer tiene la misma capacidad o condición física que un hombre? No. No, ¿verdad? O sea, estamos hablando capacidad física, no mental, obviamente, ¿verdad? Porque ustedes, las mujeres, son más inteligentes que uno de hombre. Estoy hablando capacidad física de cuerpo, es decir... La fuerza. La fuerza, eso, gracias. La fuerza, no, ¿verdad? Obviamente no. Edad. Alguien de 55 años puede tener la misma fuerza, otra vez, hablemos de capacidad física, dejen a un lado la capacidad mental. Puede tener un joven de 25 años, no, perdón, un señor de 55 años, señor, hombre, de 55 años, ¿tiene la misma condición física que un hombre de 25 años? No, ¿verdad? Obviamente. No. Obviamente también hay hombres de 25 años que no levantan nada y hay hombres de 55 que levantan un motor, ¿verdad? Pero, o sea, hablando en términos generales o lógicos, no, ¿verdad? Y lo que hablamos ya el sexo, ¿verdad? Mujer y hombre, en cuanto a condición física, hay mucha diferencia. Entonces, esta dirección es la encargada de la previsión social, por ende, tiene que velar que el trabajo que va a realizar la mujer sea acorde a su condición física, acorde a su edad y acorde a lo que decíamos, ¿verdad? Género. Bueno,
constituirse de enlace entre las entidades estatales y las de otra índole que tienen como objetivo el desarrollo integral del trabajador. Para llevar a cabo sus objetivos cuenta con las siguientes dependencias. Ya lo dijo la compañera. El Departamento de Recreación de los Trabajadores, Departamento de Higiene y Seguridad al Trabajador, el Departamento de Asistencia Social al Trabajador, el Departamento de Atención al Trabajador con Discapacidad, la Unidad del Menor, entre otros. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Cuando vayan al IRTRA ya saben a qué dirección pertenece el IRTRA, ¿verdad? Bueno, dirección administrativa. Esta dirección que pertenece al Viceministerio Administrativo Financiero, según lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo Gubernativo 215-2012, ¿quién me hace favor de leer parte conducente? ¿Sería solo lo de dirección administrativa? Por favor. ¿Sí? Ok, Sí. Dirección administrativa, 2.1, Departamento de Seguridad, 2.2, Departamento de Mantenimiento y Almacén, 2.3, Departamento de Transportes, 2.4, Departamento de Contrataciones y Adquisiciones. Gracias. Por favor, ¿alguien levantó la mano? Yo, licenciado, me gustaría preguntarle si podría como explicar qué es o a qué se refiere cuando dice parte conducente. Ah, sí. La parte conducente es como decirlo, ahorita estamos hablando de dirección administrativa, solo lo que establezca la dirección administrativa. Es decir, parte conducente es sobre el tema que uno está hablando, solo sobre ese tema pido que me lean, por decirle algo, o sea, en esta interacción que tenemos. En una resolución, cuando a usted le digan, lea la parte conducente, se tiene que ir a la parte resolutiva, ¿verdad? Es decir, lo más importante, no es que no sea más importante, sino como que lo más específico de lo que uno está hablando. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me entiende? Sí, muchas gracias. De nada, Brian. Lo específico o lo más relevante, Lick. Ajá, específico, relevante, ajá. Es Gracias. que mire, pues, relevante yo no sé porque al final todo el artículo 15, hablando ahorita de lo que estamos hablando, el artículo 15 todo es relevante. Lo que pasa es que como estamos hablando de dirección administrativa, es como más específico. Siento yo que es relevante, pero está bien. Bueno, ya terminamos con las direcciones, ¿verdad? ¿Cuántas direcciones son? Pregunto. 1, 2 y 3. ¿O serán 4? 3, licenciado. ¿Y por qué la inspección? 4, Lick, con la inspección de trabajo. Son 4 porque la otra se toma como dirección. ¿Por qué? Porque tiene rango de dirección, ¿verdad? Muy bien. No es dirección, pero tiene rango, por ende, jerárquicamente en el organigrama está como dirección. Bueno, perdón. Bueno, Consejo Técnico y Asesoría Jurídica. Cuerpo de alto nivel dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que no desarrolla funciones administrativas. ¿Por qué? Obviamente el nombre lo dice, ¿verdad? ¿Quiénes creen que están aquí? En asesoría jurídica. Los abogados. Los abogados. Muy bien. Sino que desarrolla funciones de apoyo técnico. Sin embargo, sus dictámenes generalmente son vinculantes. En el Consejo Técnico, ¿quién creen que está o qué servicio técnico creen ustedes que podría servir en el Ministerio de Trabajo? O sea, técnico no me refiero a que no sean profesionales, sino porque así se dice, ¿verdad? Consejo, asesoría jurídica siempre se sabe que es abogados, ¿verdad? Trabajadores sociales. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro? El que es el profesional que es indispensable para realizar todo lo virtual, todo el... Ingenieros. Ingeniero de sistemas. Tecnológico. Muy bien. Ingenieros también
En seguridad y salud ocupacional. Ajá. ¿Qué otro es importante y se le está yendo? Si establecemos que en el Ministerio de Trabajo busca la conciliación, ¿qué creen? ¿Qué otro creen ustedes? Los mediadores. Eso, muy bien, mediadores. ¿Qué otro? Cuando llega un trabajador diciendo, no, es que mire, yo estoy tan mal que siento que estoy deprimido. Psicólogos. Psicólogos. Bueno, entonces ya sabemos, ¿verdad? El Consejo Técnico está constituido por todos aquellos técnicos o profesionales que no sean abogados, porque los abogados son de asesoría jurídica. ¿Estamos? Bueno, unidad de planificación y modernización o cooperación. Es una dependencia con funciones de apoyo técnico al ministerio, concebida dentro de los conceptos de una administración moderna, en que la labor del ministerio debe estar planificada y adecuada a los adelantos tecnológicos que puedan servir a su desempeño para un mejor rendimiento del despacho ministerial. ¿Qué creen que es la mayoría de trabajadores de esta unidad? Adelantos tecnológicos, lo acabamos de decir. Planificación. ¿Qué profesión o qué? Programadores, ingenieros en sistemas, licenciados Todo lo en que análisis. tenga que ver, todo lo que tenga que ver con sistemas, ¿verdad? Muy bien lo dijo ustedes, de planificadores. No sé, la verdad yo desconozco mucho de esos términos, pero me imagino los que crean los sistemas, no sé cómo se llamarán, tal vez son ingenieros en sistemas o son técnicos, no sé. Programadores. Programadores. Va, ¿vieron? Programadores, ingenieros en sistemas, todo eso, ¿verdad? Bueno, unidad de asuntos internacionales, lo que les decía. A mí si me pusieran a elegir, mire, ¿dónde quiere trabajar? Yo, en lo personal, nunca elegiría ministro de trabajo, nunca. Qué complicado, es uno de los ministerios más complicados que hay. A mí me gustaría unidad de asuntos internacionales. ¿Por qué? Van a ver, porque es una dependencia con funciones de apoyo técnico al ministerio, concebida como una unidad especializada en el desarrollo de la política estatal internacional en materia de trabajo y previsión social, cuya función primordial debe estar orientada a la actualización y efectividad de la legislación internacional aplicable y el cumplimiento de las obligaciones del Estado ante organismos internacionales especializados en materia laboral. Cumple una función de apoyo al despacho ministerial. ¿No les llama la atención esa? A mí, ¿saben por qué me llama la atención? A ver qué creen, o si a alguien le llama, ¿por qué le llama la atención? El nombre lo dice, asuntos internacionales. No, nadie. Porque estaría tratando puedan viajar alguna vez, Rick, o algo así. Esta unidad, los que trabajan para esta unidad son las personas que más viajan en todo el ministerio, incluso más que el ministro. El ministro, cuando hay algo internacional, delega al jefe de esta unidad de asuntos internacionales a que él vaya a representarlo. Todos los trabajadores de esta unidad tienen capacitaciones, no les voy a decir en todo el mundo, pero sí en un montón de países, conocen, y aparte de conocer, o sea, adquieren una experiencia, un conocimiento en cuanto a las demás leyes, a derecho comparado, ¿verdad? Más que todo. Entonces, estas personas que trabajan acá tienen un derecho comparado que uno se queda la gran, como sabe tanto, ¿verdad? Pero obviamente, ¿por qué saben? Porque los capacitan y porque tienen que saber del derecho internacional, ¿verdad? Entonces, esta unidad, obviamente es del ámbito laboral, obviamente, ¿verdad? Pertenece al ministerio, pero tiene un estrecho acercamiento con el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Por eso a mí me llama mucho la atención. Entonces yo les aconsejo, si algún día tienen la oportunidad de trabajar en esa unidad, ahí van a decir, tenía razón el licenciado. Bueno, unidad de auditoría interna es una dependencia con funciones de control interno, es como la supervisión, ¿verdad? Y de coordinar al ministro
cuya función corresponde a la fiscalización del correcto manejo de los bienes públicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pregunto, yo soy trabajador de la Unidad de Asuntos Internacionales y cometo una falta. ¿Ante qué unidad o qué unidad va a ejercer su función? Auditoría interna. Auditoría interna. Perfecto. Yo como jefe de unidad no estoy haciendo mal uso del presupuesto que tengo para mi unidad. ¿Quién va a entrar? Auditoría interna. Auditoría interna. ¿Y después a dónde lo remite? Contraloría General de Cuentas. No. Estamos hablando adentro del ministerio. Ya lo vimos. Al despacho superior cuando existe alguna deficiencia detectada en las unidades que... Y antes del despacho, La Secretaría de acabamos de ver, Administración. hay una dirección, acuérdense. Secretaría de Administración Financiera. Ajá, muy bien. ¿Y esta secretaría pertenece a qué dirección? ¿O a qué, a qué dice ministerio? Administrativa financiera. Eso, perfecto. ¿Se dan cuenta cómo vayan ustedes? Esta unidad de auditoría interna no pertenece a ningún viceministerio, es una unidad como tal del ministerio. ¿A quién le rinde informe? Al ministro, ¿verdad? Pero es la encargada de fiscalizar, supervisar, ya sea el trabajo de todos los trabajadores del ministerio, así como del gasto y todo, pero ellos no pueden decir, miren, esta unidad está malgastando el presupuesto, entonces se le impone la sanción. No, obviamente, ¿verdad? Ellos hacen un reporte, se lo pasan a la dirección correspondiente, viene la dirección, se lo pasa al viceministerio correspondiente, y el viceministerio es el que ya lo pasa al despacho ministerial. ¿Estamos? Es como una cadena, ¿verdad? Es un eslabón. Eslabones que tienen que subir. Obviamente todo esto administrativo va a ir a recaer al ministro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la autoridad superior. ¿Estamos? ¿Sí me entendieron en eso? Pregunto, ¿sí, no? Sí, Bueno, Sí, licenciado. quiero ver cuántas me faltan. Que me faltan bastante. ¿Ves? Ya tenemos. Bueno, ahorita ya nos toca el último punto, o el último subtema de la segunda unidad. Pregunto, ¿sienten que voy muy rápido o quieren que repitamos algo? Va bien, Lick. ¿Sí? Bueno. Todo muy bien, licenciado. Igual, de cualquier manera, ya saben, ¿verdad? Esta presentación, si la terminamos el 18 es el otro viernes, ¿verdad? Sí. Si la terminamos el 18, el mismo 18 la tienen en su Classroom para que puedan estudiarla. Si no la terminamos el 18, la tengo que terminar el 25, pero se las voy a subir de una vez desde el 18 para que ustedes la puedan tener y comenzar a estudiar para el examen. ¿Estamos? Para no perjudicarlos. Muy bien, Nick. Muy bien, licenciado. Gracias. De nada. Bueno, comenzamos. Pues, juzgamiento y sanción de faltas de trabajo. En los artículos que a continuación se encuentran, en los mismos se establecen las faltas de trabajo. ¿Saben que esta la vamos a dejar para la otra clase? Sí me va a dar tiempo para la otra clase. Porque esta me quiero ir de corrido, no la quiero dejar a medias porque va a costar mucho agarrar el hilo en la otra clase. Entonces, María José, ¿verdad? ¿O no? La que me recuerda por dónde nos quedamos. Yo creo que hoy no se conectó. Creo que hoy no está Lick. Ajá, bueno. Pero se lo Entonces, recordamos ¿quién me Nosotros nos recordamos, Lick. Recordamos, Lick. Sin pena. Gracias. Todavía pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya no. No, ya no, ¿verdad? Bueno, ya no, Lick, ya dejó compartir. Entonces, si se dan cuenta, en realidad, como les decía, esta unidad no es de las más bonitas, yo lo sé,
pero es esencial que ustedes sepan cómo está organizado administrativamente el trabajo, ¿verdad? Ya ahorita pues ya vimos el ministerio, cómo está organizado, cuáles son las funciones principales. No me puedo detener a darle todas las funciones de cada dirección, de cada unidad, porque ni nos alcanza el semestre. Álvaro, me hace el favor de apagar su micrófono. Álvaro, Vinicio, Toledo. Gracias. Perdón. No te da pena. Bueno, y como les decía, no lo apagó, creo yo, Álvaro. Hasta aquí oigo la novela. Bueno, como les decía, pues ya comenzamos, ya avanzamos bastante, gracias a Dios. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Pregunto. Álvaro, me apaga el micrófono, disculpe. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Por mí todo claro, Lick, gracias. De nada. No, Lick, gracias. Solo ahí me recuerdan también, por favor, la otra clase que resolvamos la duda en cuanto a esta reforma de este articulito que me preocupó. Pero yo ahorita me voy a poner en eso de una vez, a ver. Y pues les deseo un excelente fin de semana, siempre con cuidado. Y no los miro el martes, la harán hasta el viernes, los voy a ver. Bueno, el viernes igual. Rico, Lick, así descansa. Sí, pero igual, bueno, hay que. ¿Qué les aconsejo? Es consejo, o sea, miren, ustedes ya son personas adultas, ya son casi abogados, y les aconsejo que comiencen a repasar. ¿Por qué? Porque no es solo mi examen al que se tienen que dedicar, ni al que le tienen que meter esfuerzo, es a todas las clases, porque nadie obviamente solo quiere ganar una, pero perder las demás, no, ¿verdad? O sea, semestre es ganar todas, ¿verdad? Entonces les aconsejo, ahorita que tienen un poquito de tiempo, repasen la diapositiva que ya tienen ustedes, los antecedentes e instituciones, repásenla, y la de ahorita, pues lo que pudieron apuntar, o ya saben, pueden leer los artículos del Código de Trabajo relacionados a la organización administrativa, lo relacionado a los ministerios en la Constitución Política, el acuerdo gubernativo, el reglamento orgánico del ministerio y la ley del organismo ejecutivo, que en realidad es un artículo, es el 40, para que ya como que vayan teniendo noción y todo eso, para que no les cueste tanto y no se les junte con las demás materias, ¿oyeron? Consejo. Si quieren lo toman, si no, no. ¿Oyeron? Muchas gracias, Lick. Gracias, lo tomamos, Lick. Gracias. Muy bien. Que pasen una feliz noche entonces y buen fin de semana, buen descanso y siempre con precaución. ¿Oyeron? Nos miramos el viernes, primero Dios. Hasta el viernes. Cualquier duda que tengan, me escriben al correo, me escriben un correíto y yo lo miro, y si es alguna duda, pues la solventamos ahí en el correo, ¿ok? Gracias, licenciado. Muchas gracias. Que estén muy bien, feliz noche, cuídense.